Estructuralismo filosófico. Para empezar, definimos estructura como la noción básica que emplea esta corriente de pensamiento, de la cual hablaremos ahora bajo la voz de Filosofía Spain History Teacher. ¿Qué es propiamente el estructuralismo? Sin duda alguna, el estructuralismo es un método, una metodología con la que se lleva a cabo el estudio de las ciencias humanas y que toma como punto de partida y como modelo los principios generales establecidos por Ferdinand de Saussure y desarrollados en la fonología de la Escuela de Praga. El estructuralismo tiene pues una dimensión epistemológica, pero el estructuralismo no ha quedado en una mera epistemología, sino que ha llevado o ha acarreado una serie de tesis o doctrinas de indiscutible carácter filosófico acerca del hombre, de la historia, de la civilización y cultura, de las relaciones y diferencia entre cultura y naturaleza, etc. Es, por lo tanto, el estructuralismo en este sentido una doctrina, una filosofía. Y en cuanto tal, ha venido a interpretar, queriéndolo expresamente o sin quererlo, un conjunto de problemas de que se había venido ocupando la filosofía moderna. En el estructuralismo se estudia el modo en que las partes de una estructura se conectan entre sí. La diversidad de autores englobados bajo la denominación de estructuralismo está en estrecha relación con la diversidad de ciencias humanas a las que se ha aplicado la metodología estructural, tomada como modelo a partir de la lingüística estructural. Así podemos hablar del estructuralismo etnológico de Levi-Strauss, que ha llevado a cabo la aplicación del método estructural a la etnografía y a la antropología social. A continuación presentaremos un fragmento del video donde Gustavo Bueno nos explica qué es el estructuralismo, a través del canal del Teatro Crítico. Pues el estructuralismo es una escuela que se consolidó en Francia en los años 50-60 del siglo pasado y que se podría definir, creo, como el intento de introducir la idea de estructura, una idea sui generis de estructura, realmente en el análisis de la antropología, del material antropológico y por ampliación en el universo entero. Claro, esta definición dirá, bueno, aquí se supone lo que es estructura, ¿verdad? ¿Qué es la estructura? Bueno, pues en dos palabras, aunque luego tenemos que profundizar. La idea de estructura que sin duda utilizó Levi-Strauss, porque es la base, yo creo, de toda su escuela, la idea de estructura tiene dos definiciones principales, creo yo. Primero, una definición en términos de relaciones y otra definición en términos de operaciones. La primera definición es utilizada, por ejemplo, por Marvin Harris, que es uno de los críticos principales de Levi-Strauss. Y entonces ahí, estructura viene a ser un sistema de relaciones generalmente antitéticas, lo crudo y lo cocido, lo mío y lo tuyo, cosas de ese tipo, ¿no? Lo natural y lo cultural, naturaleza y cultura, de oposiciones que están entre sí más o menos relacionadas, y por tanto esto sería, según Harris, pues una herencia hegeliana. Sería un modo de concebir, sería una dialéctica más bien ideal, incluso mental, dice Harris, para reorganizar todo el material antropológico con toda su diversidad y heterogeneidad en términos de oposiciones de ese tipo, que a su vez cubrirían partes de esa estructura, pues el parentesco, la comida, pues qué sé yo, el incesto, en fin. Bien. Ahora, la definición, esa es una interpretación de Harris que está muy extendida, yo creo que es muy superficial. A la lectura y quizá lo que hizo Levi-Strauss fue esto. Eso también es posible. Ahora, las pretensiones de Levi-Strauss yo creo que están definidas en un artículo famoso de la antropología estructural, en donde la estructura la define pues por rasgos como estos. Primero, que una estructura es un sistema de elementos en el cual la modificación de uno altera el conjunto. Primero. Segundo, una estructura pertenece a un grupo de transformaciones. Es decir, una estructura se puede cambiar en otras y entonces forma una familia de grupos de transformaciones, bien. Tercero, la estructura debe permitir predecir algo, ¿verdad? Pues que sé yo, por ejemplo, si en un mito del Amazonas pues aparece, vamos a poner,
aparece el coyote frente al lince, ¿verdad? En una serie de oposiciones. Se supone que en un pueblo de la India donde aparezcan los coyotes tiene que haber un equivalente de lince, se llama predecir. Y por último, la estructura debe ser tal que sea capaz de dar cuenta de la totalidad del campo al que se aplica. Realmente todo el mundo advertirá que esta definición de estructura está casi calcada de los lingüistas, de Jacobson, de Hensley, etc. Es casi lo mismo, pero eso hablaremos después porque cuando hablemos de los orígenes de la estructura. Entonces ya para terminar, entonces según esto el estructuralismo es una metodología y una perspectiva muy fuerte, en principio muy prometedora, porque en lugar de hablar de la antropología o de material antropológico, pues simplemente según vaya saliendo de un modo puramente descriptivo o haciendo ideas, consideraciones muy generales sobre la libertad del espíritu, aquí ofrece una metodología en principio muy positiva, muy positivista, puesto que la supone repartida en dominios relativamente independientes, que a veces se llama células, ¿verdad? Las unidades menores, en dominios en los cuales se puede establecer pues, un grupo de transformaciones. Y si esto fuera posible, pues sería realmente otra cosa que lo sea. Y si me permiten, Tomás y Marcelino. La manera en que el estructuralismo aborda los temas desde el modo de relacionarse nos ayuda a comprender mejor un sistema y no solamente enfocarnos en un objeto.